Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenos días familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea un día de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Vamos a ir al texto. Recuerden que estamos en el estudio de la ley y la gracia desde la perspectiva del apóstol Pablo. Esto con el propósito de entender correctamente pues la ley y la gracia, ¿no? Y no solamente esto, sino que estamos haciendo este estudio haciéndolo de una manera no sistemática, o sea, contextualizando todo lo que él quería expresar a través de sus cartas. Entonces, hoy nos toca con Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor. Amén. Entonces, hace poco estuve en un municipio, es un municipio, ¿no?, de Cundinamarca llamado Ubaté. Y un hermano me hizo una pregunta. La pregunta concreta es, ¿cómo yo puedo saber que soy escogido por Dios? ¿No? Es una pregunta importantísima, mejor dicho, es la pregunta, ¿no?, en la vida de creencia. Pero antes de responderse esa pregunta, uno tiene que preguntarse cómo Dios llama al que es escogido, ¿sí? O sea, primero está el uno que el dos, es obvio. Cuando Dios llama a una persona, cuando Dios llama a un individuo, ciertamente no lo hace como regularmente uno pensaría que lo hiciera, ¿no? O sea, uno piensa que la forma en la que Dios llama al hombre es a través del conocimiento humano. Y de hecho, en eso se ha basado la iglesia en la actualidad, en el conocimiento humano. O sea, la forma humana uno cree que es la que Dios acepta, pero es la forma que Dios rechaza. ¿Y por qué Dios rechaza la forma humana? Porque en la forma humana los hombres desecharon completamente a Dios. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 16, a todos nos encanta ese versículo, ¿no? Al mundo, a la iglesia tradicional, o sea, a la iglesia romanista, le encanta ese versículo, porque dice, porque de tal manera Dios ha amado al mundo, amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿no? Entonces, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Pero el versículo siguiente es el versículo 18, 19 y 20, son los versículos que a nadie le gusta oír. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las tinieblas es el rechazo completo a la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque en la sabiduría de Dios no hay oscuridad. O sea, mire, ¿cuál es el problema de la sabiduría humana? La sabiduría humana está sesgada por el fruto de la ciencia del bien y del mal que consumieron nuestros antepasados Adán y Eva. Entonces, producto de ese conocimiento que ellos consumieron, es que nosotros tenemos una errada manera de percibir las cosas en Dios. Entonces, una persona no puede venir con su intelecto, con su sabiduría, a tratar de entender a un Dios, porque sus limitaciones, su intelecto es limitado. O sea, a duras penas nosotros los seres humanos podemos entender algunas cosas dentro de la creación, y esta es la ciencia. A duras penas nosotros podemos interpretar la escritura, aún así nosotros tratamos de entender a un Dios infinito. Ahí es donde está el problema. Pero aún así Dios, en su infinita misericordia,
que no tiene que darle explicaciones a ningún ser humano porque es Dios y es Señor, Él nos deja a nosotros algunas cosas o algunas pinceladas y nos deja una hoja de ruta para que nosotros, simples ovejas ciegas, y esa es una característica que tienen las ovejas, que regularmente las ovejas no ven bien, regularmente las ovejas tienen una manera muy rara de percibir las cosas. De hecho, a veces creen que los lobos que se las vienen a comer son otras ovejas o son amigos. Esa es la cuestión. O sea, nosotros somos, y de hecho el ejemplo del Salmo 23 es un ejemplo maravilloso. ¿Por qué? Porque el buen pastor guía a sus ovejas, mas el mal pastor se come las ovejas. Ahí es donde hay una gran diferencia. Yo estaba pensando en poner un ejemplo de un pastor que no es pastor. ¿Y por qué quiero poner este ejemplo? Porque da la casualidad de que a veces nosotros creemos que todo aquel que se profese o se haga llamar pastor es pastor. Por ejemplo, a ver, yo soy llamado pastor por el ministerio que Dios le ha pedido a la humanidad que establezca. O sea, por ejemplo, a mí, ¿quién me hace pastor? Las personas que me escuchan. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que Dios me llamó a pastorear, ¿sí? Pero entonces las marcas de un pastor se tienen que ver porque definitivamente es lo que Dios ha estipulado en la palabra. O sea, no solamente tiene que el pastor llamarse pastor, sino que la dinámica bíblica tiene que seguir. Entonces, hace poco, de hecho, hay una iglesia que está cerca aquí donde yo estoy, que es, no, o sea, hay dos iglesias, ¿no? Porque hay una iglesia que queda aquí como a 3, 4 casas de un pastor de la prosperidad, pero hay otra iglesia muy cercana que queda allí más o menos, eso es en la 80 como con Avenida Ciudad de Cali, bajando el puente. Entonces, esta iglesia le dio una credencial a un amigo mío. Y el hombre nunca fue capacitado para ser pastor. El hombre, de hecho, antes de dedicarse a esto, supuestamente, el hombre tenía casinos. Y yo lo conocí en los casinos de Venecia. Y el hombre tuvo alrededor de 3, 4 casinos. Fue una persona que tuvo mucho dinero. Entonces, el hombre fue criado dentro del evangelio en muchos privilegios. De hecho, los pastores en aquel entonces que yo tenía, que eran pastores fraudulentos, donde yo lo conocí, en una iglesia neopentecostal, prácticamente le facilitaron todos los caminos de formación bíblica. O sea, un pastor sin formación es un pastor que definitivamente no puede predicar y no debe predicar. Es un peligro ambulante. ¿Por qué? Porque muchas veces y en la actualidad se han casado con lo bonito de este oficio. Ese es el problema. Entonces, el problema es que hay muchos que ponen su testimonio como muy dramático, ¿no? Entonces nosotros vemos pastores de mega iglesias con un testimonio dramático que, mejor dicho, iniciaron con las uñas y definitivamente se arriesgaron a tener un local y no tenían gente y no, mejor dicho, vivían en la ruina y entonces Dios los sacó de la ruina y ahora son personas millonarias. Entonces nosotros decimos, ese concepto de Dios me sacó de la ruina para ponerme en un lugar de privilegio es algo que ven. Y las personas creen que ese es el llamado. Entonces yo crecí pensando de esa manera porque yo de hecho iba a ser un predicador de la prosperidad, tengo yo que decirlo. Dios me ha cambiado completamente el concepto, pero es inevitable que las personas piensen que yo pienso lo mismo o que tengo la misma profesión que esos falsos pastores. Porque entonces pensamos, el pastor se hizo pastor para volverse rico. Falso. El que es pastor, llamado por Dios, no se hace pastor para volverse millonario. Entonces, por consiguiente, yo no pido diezmos, no me la paso manipulando a la gente con la Biblia en la iglesia para que suelten el dinero. Yo no hago eso. El Nuevo Testamento lo que habla es de la ofrenda y definitivamente la persona que quiera diezmar o ofrendar en la iglesia es una persona que ha sido movida o motivada por Dios. Yo jamás voy a utilizar un versículo para decirle a la gente, usted tiene que aflojar los diezmos y las ofrendas. Eso es algo incorrecto. Entonces, pero hay personas que se acercan a una iglesia y ya tienen todas el rótulo de aquí me van a pedir a mí el 10%, el 20%, y hay algunos más descarados que piden el 50% o hasta el 100% de su sueldo. Entonces, este sujeto, les voy a poner esto porque tiene mucho que ver con lo que les quiero hablar el día de hoy. Este sujeto se crió, fue llamado más o menos al mismo tiempo que fui yo llamado en el evangelio. No hablemos por Dios, sino en el evangelio que en ese entonces vivíamos. Entonces, mientras que un amigo y yo éramos los que trapeábamos el lugar de reunión, el hombre pasaba y pisaba
cuando estaba mojado y ni siquiera nos volteaba a mirar porque el hombre entraba con el pastor de gancho. Entonces a él lo ponían a predicar porque él tenía autoridad para predicar porque daba diezmos y tenía finanzas en la iglesia. Nosotros éramos el chompiras, ahí con una escoba, barriendo el salón comunal, limpiando las sillas, organizando, llevando, invitando a las personas, mirando a ver cómo se le ayudaba a las personas. Eso para mí fue algo muy bueno, porque me enseñó a convivir con la gente, a ver la necesidad de la gente. Yo recuerdo que estábamos en unas lomas, en un lugar muy pobre, y había una señora que llamaba Duli. Duli tenía alrededor de 7 hijos, y no tenía, ella era muy responsable porque a cada hijo le tenía su propio padre, y por ella estaba con otro señor. Vivían en la pobreza absoluta. De hecho, el día que fuimos allí, le hicimos una pasta y los niños se pelearon, o sea, era algo tenaz, se pelearon por la comida. Y era una necesidad tenaz. De hecho, me acuerdo del nombre del niño menor, se llama Héctor. Era un niño como de, le pongo yo, 3, 4 años. El menor era uno de brazos, o sea, era el que le seguía. Y el niño nos miraba cuando nosotros íbamos subiendo la loma, por unas escaleras y el niño se bajaba, yo no sé cómo hacía ese chino, para no irse escaleras abajo por esas escaleras de Ciudad Bolívar. Una loma terrible, unas escaleras muy empinadas, pero el niño corría porque sabía que nosotros traíamos comida. Entonces, mi amigo, el que le digo yo, que nunca recibió formación, él no fue capaz nunca de ir a visitar a Duli. No fue capaz tampoco de ver la necesidad, pero el hombre lo ponían allí porque tenía carros, podía transportar a los pastores, y el hombre fue así criado. Entonces después salió de esa iglesia, se fue a donde otra iglesia que casualmente era menos corrupta, pero que también manejaba algo de corrupción. Y con esto no quiere decir que todas las iglesias sean corruptas, pero más o menos pertenecían a la misma denominación. Entonces el pastor le empezó, porque tenía otra mentalidad, le empezó a decir, no, aquí usted no va a tener privilegios. Entonces él se fue de allí molesto porque no le iban a dar los mismos privilegios. ¿Notan el problema? Y después el hombre de un momento a otro decidió hacerse pastor porque estudió ciencias bíblicas. Y de hecho, si él me llega a ver, por ejemplo, a través de estos medios, le convido al arrepentimiento, porque sé que está muy mal. Está terriblemente mal, abandonó a su esposa por otra mujer, en la actualidad. Pero en ese entonces obtuvo la credencial de pastor como si le hubiera salido en un paquete de papas o en un tamal. Y el hombre pues se empezó a inflar el ego. Yo nunca lo llamé pastor porque para mí nunca lo fue. Pero aún así quise enseñarle, quise como decirle, venga hermano, le voy a ayudar, pero aprenda cómo se hace esto correctamente. Nunca quiso aprender. Siempre me miró como un empleado o como un recurso o como siempre me vio. Y entonces con él hicimos una fundación que ayuda a muchachos en problemas de fármaco y drogodependencia. Lo terrible de todo esto es que eso se convirtió en un negocio muy lucrativo. El que una persona tenga esta condición se ha convertido en un tema de, es conveniente que hasta el muchacho recaiga para que vuelva el muchacho pues a hacer el negocio para la fundación. Lo único que yo puedo decir de este hombre fue que nunca buscó que el muchacho recayera. De hecho, para mí es una fundación que ayuda porque descontamina al muchacho, porque lo único bueno que tiene esa fundación es que los muchachos no pueden consumir allá adentro. Entonces tienen unos procesos de descontaminación en donde el muchacho dura alrededor de 2 años sin consumir ningún tipo de sustancias. Pero tienen un líder que el hombre se la pasa chuteándose y metiéndose cualquier cantidad de cosas en cada permiso que le da la fundación. Un líder sin testimonio y sin forma de poder ayudar correctamente a un muchacho de estos. Entonces los muchachos, muchos que se rehabilitan de allí, salen de allí rehabilitados, no porque hayan recibido la correcta formación. De hecho, el hombre permite que allí se predique el evangelio. Pero como un muchacho al ver corrupción puede recibir el evangelio. Entonces, ese es el evangelio más o menos que se ve en las iglesias. ¿Usted cómo le va a creer a un pastor en el cual usted ve corrupción? Ahí está el problema. No se puede. Entonces, el tema fue que tuvimos y veníamos hablando, de hecho con mi esposa estábamos hablando de lo abusivo que fue. Y un tiempo después el hombre se fue para Estados Unidos. Y por allá le ofrecieron un trabajo de hacer tarjetas para casinos. O sea, el volver a hacer esas tarjetas para esas tragamonedas y toda esa vaina, el hombre las empezó a hacer allá, pero el hombre abandonó el rebaño. Entonces yo traté de seguir predicándole a estas personas y un día me llamó molesto, diciéndome que cómo yo me iba a meter con las ovejas de él, que era el rebaño de él. Yo le dije, devuélvase de Estados Unidos y venga y pastoree. O sea, si usted dice que es pastor, sea pastor. Entonces, este caso es muy, muy común
en muchas denominaciones. Y como le digo, si él me llega así a ver, que no digo el nombre, le convido al arrepentimiento. ¿Sabe de Biblia? Claro que sí, pero no la practica. Es un hombre fraudulento que no hace lo correcto. Pero el problema es que por causa de hombres así, encasillan a todos los pastores, encasillan a todos los hombres de Dios y creemos que todos son fraudulentos. Entonces, una persona cae en las garras de este señor y después no quiere volver a entender ni a conocer del evangelio. Ahí es donde está el problema. Y empezamos a objetar a Dios, empezamos a pelear con Dios porque Dios me puso en las garras de este señor. No, Dios a usted no lo puso en las garras de este señor. Permitió. Pero usted decidió seguir lo que para usted es correcto según su propia perspectiva. Y ahí es donde está el problema. Y es el meollo del asunto. Que nosotros no leemos la Biblia y no entendemos cómo Dios llama al ser humano. O sea, ¿de qué manera Dios nos llama a nosotros? ¿Y por qué Dios llama o por qué Dios escoge? Entonces, en la actualidad yo le hablo a la persona de que Dios escoge y para las personas es molesto. ¿Por qué es molesto? Porque a las personas les agrada entender o creen entender de que ellos escogieron a Dios. Es ahí el problema. O sea, a nosotros nos agrada porque eso como que nos da un alivio en nuestra alma, decir, yo escogí a Dios. O sea, yo decidí ir a la iglesia y por mí mi familia conoce a Dios. Y ese es un motivante que de hecho calma como la doble moral que incluso nosotros tenemos. Ahí es donde está el tema. Pero Dios no llama como el hombre llama. Y Dios no busca como el hombre busca. ¿Sí? Como lo leemos anteriormente, que lo voy a explicar más adelante, lo más vil y despreciable, lo débil, Dios escogió. Pero, ¿quién quiere ser vil? ¿Quién quiere ser despreciable? ¿Y quién quiere ser débil? Nadie lo quiere ser. O sea, que me alce la mano la persona que aquí está o que me ve allí a través de estos medios que quiere ser débil. Nadie quiere ser débil. Queremos ser intelectualmente superiores, queremos ser fuertes, queremos ser capaces, queremos tener el dominio, el control de todas las esferas a nuestro alrededor, pero a Dios no le agrada eso. ¿Y por qué no le agrada eso? Por lo siguiente que le voy a mostrar a usted a continuación. Entonces, hay dos textos que son muy parecidos, que de hecho algunos eruditos han dicho no es el mismo texto. Pero algunos coinciden de que es el mismo texto. Otros dicen, es que cuando nosotros nos ponemos a ver, Lucas quiso expresar una cosa y Mateo otra. Entonces, citaron el mismo ejemplo del Señor Jesús, pero de maneras distintas. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo. ¿O no? Vamos con el segundo ejemplo y vamos a aterrizarlo en el primero. Entonces, vamos primero a Mateo capítulo 22. Y allí en Mateo capítulo 22 vamos a buscar un relato. Y ese relato es el rey que le va a hacer una celebración a su hijo porque se está casando, ¿no? Entonces ahí vamos a Mateo capítulo 22. Entonces dice, parábola de las fiestas de las bodas. ¿Sí? Dice, respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, en parábolas. ¿Por qué les hablaba en parábolas? Es una pregunta que comúnmente las personas me hacen. Es porque el conocimiento no les dado a entender a todas las personas. ¿Por qué? Porque él sabía quién les daba ese conocimiento. Regularmente él escogía 12 apóstoles y las multitudes estaban atrás escuchándolo. Pero solamente a los discípulos se sentaba con ellos y les aclaraba las cosas. ¿Por qué no le aclaraba estas cosas a las multitudes? Porque las multitudes querían otra cosa. Y lo que él quería enseñarle a sus discípulos no era lo mismo que él le quería mostrar a las multitudes. ¿Por qué? Porque las multitudes clamaban otra cosa. O sea, entienda esto. Mientras que las multitudes clamaban por un rey que los libertase, que los liberara de Roma, de Herodes, el Señor nunca quiso hacer eso con ellos. El Señor lo que quería era poner a 12 mechudos y a estos 12 mechudos capacitarlos. Entonces, a ellos les daba la parábola y a las multitudes, pero solamente a los que él escogió les explicaba qué simbolizaba o qué quería decir con aquella parábola. Pero a veces también era sarcástico y también le hablaba a aquella persona que no quería entender, y estos eran los escribas y fariseos. ¿Ven? Entonces tenía tres públicos, ¿no? El primer público, ¿quién era? Los discípulos. El segundo público, las multitudes. Y el tercer grupo,
Los fariseos. Tiene que usted siempre ser muy consciente en la lectura bíblica a quién le está hablando él, ¿no? Entonces aquí, como usted puede ver, le está hablando a todos estos tres grupos, ¿sí? Y mire lo que dice: respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Que ahorita recuerden esto. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, ¿no? Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. O sea, note aquí algo. Antes eran dignos de la invitación, pero el rey dice: ellos finalmente rechazaron la invitación, por eso no son dignos. Son ahora indignos, por eso envié a mi ejército y los destruí. Ay, eso no está hablando de Dios el Padre. ¿Cómo un Dios tan amoroso es capaz de destruir a aquellos que rechazan su invitación? El problema es que nos hemos hecho una imagen de Dios incorrecta. El Dios de Dante Gebel, el Dios que ama a todo el mundo y que está enloquecido de amor por cada uno de ustedes. Ese es un gran error. Seguimos leyendo. Y pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. ¿Cómo? Malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces hasta aquí usted dice: ah, bueno, llenó, o sea, como es un rey, los metió buenos y malos. O sea, en lo que encontró. Pero dígame una cosa, hasta aquí, ¿hay alguna invitación después de que quemó la ciudad a los convidados? ¿Los invitó? No, los hizo ir obligados, a buenos y a malos. Mire esto. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. O sea, hay un colado. Hay un colado. El tema es que este colado no fue vestido por el rey, porque bueno, mandó entrar a buenos y a malos, pero el mismo rey los vistió. O sea, el rey dijo: lléneme en esto y me hacen el favor y me los visten de gala. Pero este personaje venía vestido de la forma que él quiso. No es lo mismo que usted sea convidado y que sea forzado a entrar por los guardias y que los guardias lo vistan a usted, a que usted vaya a las bodas por su propio mérito y por su propio esfuerzo y que usted se vista como usted quiera. Posiblemente les mandó a poner vestidos a todos azules y este paisano no fue como estaba puesta la etiqueta, ¿no? Que en la actualidad, por ejemplo, en las bodas muchas veces piden una tonalidad, todo ese tipo de cosas, ¿no? A las bodas. Pues en este caso, definitivamente este hombre venía vestido diferente. Tanto así que llamó la atención ¿de qué? Del rey. Dijo: hágame un favor y me atan a este señor. Y me lo echan afuera. Porque el versículo 14 delata la cuestión. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. O sea, él llama y él escoge. Él forzó a entrar. Las personas lo escogieron a él. No. Simple y sencillamente mandó invitaciones y aquellos a los que él invitó estaban ocupados en sus negocios, en sus cosas. Y muchos mataron a los que envió él a convidarles, ¿no? ¿No le suena mucho esto con los 12 discípulos? ¿Qué vino a pasar después de que el Señor llegara a la diestra del Dios Padre, ¿no? ¿Qué sucedió después de que él viviera, muriera y resucitara? A los apóstoles les pegaron una acribillada tenaz.
Y finalmente esto parece más un relato profético de lo que vino después. ¿Sí o no? Jerusalén, el templo, fue destruido completamente. El pueblo fue llevado cautivo. Entonces, esto parece más un relato profético. Pero bueno, vamos a ir un tema. Es una parábola, ¿no? No le puedo yo decir acto profético a lo que él quiso hablar de una manera simbólica, pero posiblemente él tenía en memoria qué iba a suceder después de que él partiera, ¿no? Ahora vamos a Lucas capítulo 14. Y cuando vamos a Lucas capítulo 14, usted va a encontrar que hay una parábola muy parecida, ¿no? Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Parábola de la gran cena. Lucas capítulo 14, versículo 16. Entonces, mire cómo comienza el relato. Bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Entonces, ahí cuando él escucha esto, él dice, bueno, hablemos de esto. ¿Sí? Y dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, aquí ya no es un rey, sino es un padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Escuchen muy bien, pobres, mancos, cojos y ciegos. Definitivamente escogió un grupo que no podía decir no. ¿Sí miran? Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuerza, ¿cómo dice? Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Cuando usted mira estos dos relatos tienen cosas muy, muy en común, ¿sí o no? Pero el tema aquí es lo siguiente, en juntos el Señor los fuerza a entrar. Pero hay un común denominador. Los que fueron forzados a entrar eran todos inútiles, ciegos, cojos, ¿qué más? Mancos, pobres. O sea, fueron personas que definitivamente no tenían cómo negarse. O sea, definitivamente fueron personas que él mismo se dio cuenta de que no había más y a esos los metió. Y ese no había más no es un orgullo para aquellas personas, sino que definitivamente fue que a él le plació llenar el templo, el lugar de la cena, ¿sí o no? Entonces uno dice, ¿cómo Dios llama? Primero, aquí está la forma en la que Dios llama. Dios no le pide permiso a nadie. Usted mira relatos como el de los discípulos, de hecho, hablemos del Antiguo Testamento, y usted mira la forma en la que llamó a Abraham. No le pidió permiso. O sea, Dios nunca le pide permiso al ser humano. Entonces, hay una seria confusión en la actualidad en donde nosotros creemos que podemos escoger a Dios. Y el ser humano jamás, jamás, hermano. Y cuando usted cree que ha escogido a Dios, ahí es donde hay un peligro tenaz. Porque Dios dice, ninguno que no esté vestido como yo lo llame, podrá entrar a mi reino. Me hacen el favor y me lo atan de pies y de manos y me lo botan a donde está el lloro y el crujir de dientes. Entonces, aquí no es, ay, yo escogí seguir al Señor. No, si usted lo escoge, cuando usted esté en la boda, el Señor le va a decir, ¿y usted quién es, papá? ¿Qué hace acá? ¿Usted por qué no está vestido como yo quiero vestirlo? ¿Sí o no? De hecho, el Señor Jesús más adelante lo dice de una manera más categórica. Muchos vendrán a mí diciendo, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos esto, hicimos aquello. Alejaos de mí, dice el Señor, porque yo a ustedes nunca los conocí. Entonces, ahí es donde está el tema de quién es llamado y quién no es llamado por Dios. Entonces, usted asistía a una iglesia
Y usted creía que usted estaba buscando a Dios. No, Dios le permitió estar en esa iglesia para la postre Él hacerle el llamado a usted. Así me pasó a mí. Duré bastantes años predicando en una iglesia de error. Y yo creí que estaba siguiendo al Señor y que yo busqué al Señor. Yo era un muchacho en aquel entonces. Entonces yo creí que mi esfuerzo, Dios estaba, mejor dicho, agradecido conmigo y de que el Señor me iba a pagar al 30, al 60 y al 100 por uno, porque a mí un necio profeta me dijo que, mejor dicho, mi juventud el Señor la recompensaría. Y uno se cree esos cuentos. No, finalmente cuando el Señor me llamó fue cuando había fracasado completamente en eso que yo me había puesto a mí, me había puesto un rótulo de santurrón y de persona que cumplía con las normas y de hombre de Dios. Cuando Dios me destrozó todo este tema, definitivamente, ahí yo entendí que era un inútil que no servía para absolutamente nada. Y es más, en ese momento me hice yo la gran pregunta que toda persona se debería hacer. Si yo, por ejemplo, en caso tal de que creyera de que yo busco a Dios, y según esta misma perspectiva estaríamos hablando del arminianismo, en donde yo creo que yo me gano la entrada al reino de los cielos, pero que también yo la puedo perder de un momento a otro, por mi mal comportamiento, ahí fue donde a mí se me cayó toda mi justicia, porque de hecho escuché en ese entonces, y de hecho se lo estaba diciendo a los hermanos allí en Ubaté, yo cuando escuché a la pastora decir que así usted se porte bien, pero en una fracción, en un momento, usted llega a hacer algo malo, usted puede llegar a perder su salvación. Y eso es lo que enseñan las iglesias legalistas, para mantener un control, porque el pastor ilusamente piensa que él puede tener el control en las personas. Y se vuelven autoritarios. Es más, por ejemplo, a mí hay personas que me han pedido consejería. Y hay personas que creen que yo puedo modificarles la vida. Amigo, usted está pidiendo un consejo. Un consejo es un consejo. Simple y sencillamente usted está pidiendo consejería, es un consejo. No, o sea, no está pidiendo que yo le dé a usted un medicamento para que usted se comporte mejor en su hogar. Yo le estoy dando es un consejo desde la perspectiva bíblica, desde lo que está escrito en la palabra. Si a usted se le da la regalada gana de seguir el consejo, es usted. Pero el que tiene que cambiar es usted. El pastor a usted no lo puede cambiar. ¿Sí o no? O sea, si usted va a pedir consejería, es un consejo. El que tiene que asimilar el consejo, meditarlo y tomar la decisión de si lo sigue o no, es usted. Pero llegan a las iglesias pensando que el pastor les va a modificar la vida. O de que los va a ayudar a comportarse mejor. Eso, mire, discúlpeme, pero eso es lo más estúpido que puede hacer una persona, de verdad. Es traumático que usted piense que un pastor o un ser humano igual de corrompido y necio a usted puede modificarle a usted la vida. No he podido yo con mi propia carne y si voy a poder con la carne de alguien más. Es que usted cómo me va a dar a mí, una vez me dijeron así, usted cómo me va a dar mi consejería si yo he vivido toda esta vida, yo sé, es más, yo ya perdí un hijo. De hecho, yo creo que aquí Jamie se acuerda de la ocasión. Entonces yo le dije, o sea que yo tengo que perder también un hijo para poderle dar un consejo desde la Biblia. No es que la Biblia la escribieron hombres. Entonces, hermano, apague y vámonos. ¿Para qué usted pregunta? Si usted no cree ni siquiera en la Biblia. ¿Sí es así o no es así? Entonces, las personas, por ejemplo, entonces yo tengo que tener cáncer para sanar a una persona de cáncer. No. Es que la Biblia, no yo, no el pastor, debe ser la autoridad y la que rige al pastor. Pero entonces creemos que los pastores, como son tan ungidos, y algunos hacen que hay milagros de sanidad en donde supuestamente es sanidad, en donde usted puede bajar unas 3, 4, 5, 6 libras de peso. Ay, yo llegué gordo y el pastor oró por personas delgadas y ahora estoy flaco. Es que el pastor me ayudó a que Dios me creciera una mano y se me igualara con la otra. No, es que el pastor oró y yo sentí un calor en el pecho y en el cuerpo. Es que el pastor oró y yo sentí esto, el pastor esto, el pastor aquello. Y mire, qué curioso, ¿no? Porque las alabanzas, y de hecho estuve mirando un comentario que me hicieron hace poco, en donde decía, yo llegué a la iglesia, a mí me cautivó la alabanza. Y la alabanza me gustó tanto, me quedé en esa iglesia. Y después me di cuenta que era una secta de error. Craso error. ¿Usted quién le dijo que usted iba a la iglesia por la alabanza? La alabanza es dirigida a Dios, debe gustarle a Dios, pero a usted no. Usted tiene que rendir su corazón y cantar con el corazón, dedicándole eso al Señor.
con entendimiento, con razón. Pero ¿quién le dijo a usted que la alabanza fue hecha para usted? Entonces tiene que cantar la iglesia bonito. Yo aquí llegan y yo tengo una iglesia muy humilde, muy sencilla. Entonces coloco 2 alabanzas. La gente esperaría que yo en el intervalo de cada alabanza empiece: hermanos, inclinen su corazón. El Señor está aquí, siéntanlo. Lo van a sentir allí, que la paz llene este lugar. Eso me suena muy a conjuro de magia y de espiritismo. De verdad, no hay la necesidad. O sea, usted en este caso debe ir con un corazón dispuesto y cada coro, cada alabanza debe hacerlo con razón para Dios, al Rey. No importa si es en la pantalla de un computador o es en un supuesto ungido, que de hecho, de verdad, las iglesias se encargan de producir a los mayores ateos en el púlpito, que son los de la alabanza. Tengo yo que decir que es así. No creen en absolutamente nada y resultan después con cuentos esotéricos y resulta que los pusimos y los producimos como grandes estrellas. Ahora son más importantes que incluso la misma palabra. Usted va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Se lo voy a mostrar por qué. Génesis capítulo 1. Cuando usted va a Génesis capítulo 1, mire lo importante de la palabra. De hecho, en el otro canal que es Fabián Mejía Oficial, Palabra y Verdad, allí usted puede encontrar en los primeros videos que yo subí un estudio acerca del verbo, que ojalá se pasen por allí, que de hecho quiero volver a repetir. Tengo que decirlo porque en aquel entonces tenía no tan buena cámara, no tan buen sonido, pero quiero volverlo a repetir. Por ejemplo, vean, vamos a ir con Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando usted mira acá, todo estaba hecho un desorden. ¿Sí o no? Pregunta, ¿qué fue lo primero que Dios creó? Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, a ver, ¿qué es lo primero que Dios crea? La luz. De ahí en adelante, o sea, hagamos cuenta de que esta habitación se apaga y que estamos oscuros y que ni siquiera hay luna. ¿Usted cómo va a poder ejercer un orden en donde todo está oscuro? ¿Cómo va a organizar usted cuando todo está oscuro? ¿Cómo puede darse usted cuenta de que está mal cuando está en oscuridad? Está oscuro, ¿sí o no? Entonces, tuvo que Dios intervenir en la ecuación para que se prendiera la luz, hermano. O sea, es simple y práctico. O sea, aquí no está el conocimiento, porque por más conocimiento que usted tenga, si está oscuro, usted se va a tropezar y se va a caer. Y estamos hablando de un abismo. Pues se va por el hueco, hermano. ¿Sí o no? Juan capítulo 1. Y discúlpeme que hable en ese tono, pero es que hay cosas tan elementales en la Biblia que definitivamente, por causa de que las personas no leen Biblia, no entienden este principio. Mire, este es un principio que si usted me escucha el día de hoy detenidamente, se lo come, se lo mastica, mejor dicho, se lo pasa con lo que sea. Y en usted está, mire, de hecho, Dios no desea que usted sea un erudito, pero a Dios le agradaría que usted simplemente creyera en esto que le voy a enseñar el día de hoy. Solo eso, solo eso. Mire, con eso usted es un creyente. Solo basta esto que le voy a enseñar. Y discúlpeme la insistencia, pero es que estamos más encantados con la enseñanza de muchos falsos maestros que se nos olvida este principio. En Juan capítulo 1, versículo 1, vuelvo como en el Génesis, ¿no? Mire la importancia del Evangelio de Juan para poder entender Génesis capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y él era Dios. O sea, el verbo era Dios. ¿No les parece muy parecido como inicia Génesis capítulo 1? Solamente que aquí está hablando puntualmente del que hace la acción. El verbo, la palabra logos, es el que crea, es el que hace, porque el verbo es la acción, lo que va a hacer, ¿cierto? Pero si no hay luz, por más de que usted sea verbo, usted está en oscuridad, por lo tanto usted no se puede mover. Es un principio que entendió el mismo Dios, porque usted no lo entiende, hermano. Tiene que haber luz. Y dice acá, este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por él hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Punto. Entonces, hasta ahí usted puede entender que fue necesario que hubiera luz para que usted pueda organizar. ¿Y quién creó la luz? El mismo Dios, que en este caso es Jesús. O sea que sin luz, sin esa primera acción, no puede haber orden. Entonces a mí me vienen a mí eruditos, sabios en su propio conocimiento, y me dicen, yo escogí a Dios. ¿Cómo usted puede escoger a Dios si usted no tiene la luz? Primero tiene que Dios entrar en la ecuación, prender la luz, para que usted pueda decir, ay, estoy viendo el desorden. O por lo menos pude ver a Dios. O sea, entiéndalo, no hay forma en la que usted pueda escoger a Dios. Tiene que Dios decir, a esta persona decido mostrarle mi luz. Ese es el principio. Por eso habla desde el principio, y Génesis también habla desde el principio, en donde todo está desorganizado, y aquí está hablando de que los hombres estaban en tinieblas, pero la luz de los hombres era Dios y es Dios. Entonces, para que pueda haber orden, para que usted pueda ver que está mal y que está bien, para que usted pueda escoger las cosas de Dios, primero que todo, Dios tiene que entrar en la ecuación, tiene que prender la luz. Eso es, mire hermano, eso es lógico, elemental, mi querido Watson. O sea, no hay otra manera, no hay otro orden. Pero el arminianismo se encarga de decirle a usted que usted puede escoger a Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? No puede ser. Entonces, cuando nosotros vemos acá, encontramos que el universo y Dios se rige por principios. El apóstol Pablo lo decía de la siguiente manera: ustedes anteriormente estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos es ausencia de luz. Y Dios los llamó. O sea, Dios entró en la ecuación y prendió la luz. Y dijo Dios, sea la luz. O sea, lo primero que usted tiene que tener muy presente es que Dios es el que le dice a usted, venga a mí. ¿Usted escuchó esa voz? No. Nunca la escuchó. Entonces, Fabián, pero yo nunca he escuchado que diga la voz, William, hola, soy Dios, ven, manifiéstate, da 3 golpes en la mesa si estás presente. Nunca ha sido así. Entonces, ¿cómo Dios llama al hombre? ¿Cómo podemos saber que somos ahora sí escogidos? Primero porque Dios nos revela la luz. ¿Y cuál es la luz? Primera de Corintios, volvemos a Primera de Corintios capítulo 1. Y cuando usted va a Primera de Corintios capítulo 1 se estrella con una realidad que a las personas no les agrada. ¿Y por qué no les agrada? Porque no les conviene según ellos. Pero les convendría mejor escuchar esto. Mire lo que está diciendo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues, o sea, es logos, es el verbo, es la acción. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, cuando usted mira acá, ¿cuál es la voz que llama a los hombres? La predicación del evangelio. Usted debe dejar de esperar a que Dios le llame, William, ven a mí. O Dianita, venga a mí. Jamie, venga a mí. Fabián, venga a mí. No. ¿Dios cómo llama? Arrepiéntase y volteen sus ojos a ver la luz. O sea, aquí no es que usted lo escogió, es que definitivamente Dios proveyó el evangelio para que usted abriera sus ojos. Eso, de esa manera usted puede decir, el Señor me está hoy dando el evangelio correctamente. El Señor me está llamando a luz. Es el Señor. Pero hay personas que rechazan la luz porque nunca han sido de Dios. Y el que rechaza la luz es porque aún sigue pensando de que Dios es el bombero de su vida.
Dios me tiene que enriquecer, me tiene que llenar de dinero, me tiene que solucionar mis problemas, pero nunca eso ha sido el evangelio. Eso es una añadidura. Dios dice, venga delante de mí y yo le voy a usted dar un yugo diferente. Hablando de yugos, entonces les voy a explicar ese texto. Mire que es bonito. Y regularmente no los explico de una manera seguida porque a veces se pierden estas ideas que no provienen de mí, obviamente. Cuando nosotros sabemos algo del yugo, dice, venid en pos de mí todo aquel que esté cargado y cansado, que yo le haré descansar, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿sí? O sea, para que usted descanse tiene que soltar el yugo suyo. El yugo es lo que se le colocaba a los bueyes para que araran la tierra. Entonces el Señor le está diciendo, usted está cansado, ¿no? Venga y suelte ese yugo. Y ahora lleve mi yugo. Entonces muchas personas piensan que el yugo es otra carga que el Señor va a poner en sus lomos. Pero si el Señor conoce lo inútil que es uno, ¿cómo le va a poner una carga que solamente el Señor ha podido llevar? No solamente en su sacrificio, sino a lo largo de la historia en donde Él es la luz y Él es el que llama. No, es que el yugo para los antiguos rabinos y judíos era la enseñanza. O sea, usted era un judío y tenía su maestro. Cuando el maestro enseñaba y usted le creía a ese maestro, a ese rabí, usted decía, maestro, yo llevo su yugo, llevo su enseñanza. Entonces cuando él estaba diciendo a los judíos que estaban allí, le estaba diciendo, dejen sus cargas, dejen sus preocupaciones, dejen su vida y más bien reciban mi yugo, o sea, mi enseñanza. El yugo es la enseñanza. Y con la enseñanza se ara la tierra. ¿Me explico? Entonces, ahora usted lleva el yugo y la enseñanza de su maestro. Eso es algo que usted dice, o sea, no es el ganarme el mundo para Cristo. No, inútil, porque usted nunca se ha ganado ni siquiera a usted mismo. Usted tiene que renunciar a su propio yugo y recibir la enseñanza de su maestro. Y dejar de pensar de que el mundo tiene solución en sus manos. El mundo tiene la solución en las manos de Cristo, no en usted. Inútil. Ahí es donde está el tema. Recibir la enseñanza de Él. Sus palabras, porque finalmente las palabras de Él son luz para todo aquel que en Él cree. Son vida. Entonces cuando llegó con la samaritana, le dice, si usted supiera quién es el que le está pidiendo beber, usted le diría a él que le diera de beber, porque entendería que de mí corren ríos de agua viva. O sea, de él proviene la enseñanza correcta, la forma correcta, los medios correctos. Por lo tanto, a nosotros, simples mortales, que no merecemos otra cosa sino la muerte, nos queda nomás someternos a su enseñanza. Es su yugo, a su luz, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Discúlpeme, pero esta enseñanza no es algo fácil de masticar para muchos. Porque que vengan al Evangelio y el Señor le diga a usted, su conocimiento para mí es basura. Ninguna ciencia suya me sirve, porque yo la he puesto por inmunda y la he puesto por inútil. Mi enseñanza, que es el Evangelio, es lo que a usted lo debe alimentar. La locura de la predicación del Evangelio es lo que Él pidió. En el versículo 25 hasta el 31 empieza a decirle claramente a quién Dios llama. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces Dios dijo, mi debilidad y mi insensatez sobrepasa el entendimiento, la cordura y la sabiduría de cualquier criatura creada. Imagínense eso. Y nosotros a veces nos creemos los chachos, los sabios, y decimos, nosotros conocemos demasiado, somos muy portentosos. Y hay hombres que incluso dicen, no existe Dios. Y dice la Escritura, el Señor los mira desde su trono riéndose. Mira lo estúpidos que somos. De verdad es que la palabra estupidez está desayuno, medias nueves, almuerzo, medias nueves o onces y comida en nosotros. Somos muy necios. O sea, definitivamente es que el Señor nos tiene una misericordia tan enorme que incluso a veces nosotros rechazamos la palabra, rechazamos la Escritura y el Señor dice,
Si usted supiera que lo que usted tiene allí en su mano es vida y esa vida es la que le puede a usted ayudar, no solamente a entenderme a mí, sino la solución a lo que a usted le aqueja, usted correría detrás de esa solución. Pero como usted es un insensato que no me ha tenido en cuenta a mí, siga por ese camino. O sea, uno piensa que el Señor está ya rasgándose las vestiduras. No, no te vayas por allí. No, no te vayas. Oh, hijo amado. Llegó el hijo pródigo y le dijo, Padre, deseo que me entregues la parte mía de la herencia, porque yo soy un papucho que merece que me entreguen mis riquezas porque yo me lo he ganado. El chino nunca se ganó eso. El padre, ¿qué le dijo? ¿Quieres riquezas? Llévelas. Con confianza, hágale, mi hijo. Hágale. Hágale que por ese lado, según ustedes, hágale. Y lo curioso de todo esto es que tiene un hermano que después termina deseando el tropezadero de su hermano porque a él nunca se le tuvo en cuenta. ¿Notan cómo somos nosotros? La respuesta del padre es, hijo, todo lo mío siempre ha sido tuyo. El problema es que usted me reconozca a mí como padre. Ahí es donde está el tema. Seguimos leyendo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, le está diciendo, ustedes son brutos. O sea, según la carne, o sea, si fuera por la carne, ustedes son brutos. Ninguno de ustedes, mire lo que dice acá, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, Dios no los llamó a ustedes porque tuvieran dinero. Inteligentes, no son. Nobles, no, ustedes son bárbaros. O sea, Dios los llamó a ustedes sin tener ustedes ningún tipo de atributo. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ay, ¿quién quiere ser necio? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Eso es lo que escoge Dios. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué quiere más usted? Él es la luz, justificación, purificación y redención. ¿Qué más espera usted? ¿No? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor. Punto. Entonces, ¿usted cree que usted es santo? No. ¿Usted cree que usted es glorioso porque tiene algo de éxito, podemos decir? Y es que miren lo que se ha cometido las iglesias en la actualidad. Las 5 llaves del éxito. Los 10 pasos para ser un hombre enriquecido. ¿Ven el peligro? Entonces las personas creen que Dios está desesperado por enriquecerlos, porque les vaya bien. Les voy a decir algo que para muchos de pronto no es agradable. Dios a usted lo último que quiere es verlo completamente bien. O sea, Dios quiere causarle problemas. Porque por la buena usted nunca quiso escoger a Dios. Porque en su sabiduría usted estaba bien. Entonces hay situaciones que pasan en nuestra vida, en nuestra familia, a nuestro alrededor, y es Dios diciéndole a usted, no sea necio, no sea necia, búsqueme, véame. Contémpleme, pero el necio dice en su corazón, no existe Dios. En su corazón, no es que lo vocifere, no es que se la pase diciendo no existe Dios, sino que no lo contempla en su corazón. Ahí es donde está el tema. Y el necio es porque ya se le ha dicho que existe Dios. ¿Nota eso? Entonces, hay que entender que a Dios se le sigue con temor y temblor. Eso es el temor de Dios. A mí me encantaría, y tengo yo que decirles que hay un camino más corto. Hay un atajo, no lo hay. Mire que casualmente en estas fechas en donde se celebra la Navidad, ¿sí? Usted dice, ¿antes de Cristo existía evangelio? Claro que sí. ¿Cómo usted puede saber esto? Es que, mire, imagínense lo inútiles que somos nosotros. Que inclusive el relato de los Reyes Magos es muy mal entendido. Es un mal entendido. Porque de hecho la iglesia tradicional le puso Malhechor, Malgastar y Batracar. Perdón. Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Sí? Nombres de santos en aquella época, ¿no? Porque hay que ponerle nombre a los Reyes Magos. Ahí son 3 porque el número 3 es el número perfecto. El número de la Trinidad. No, a ver, primero.
No eran 3. O sea, el número exacto no lo menciona la Biblia. Eran muchos. Eran muchos. Tanto así que eran comitivas de otros reinos. Seamos lógicos. A ver, llega a donde Herodes. Un rey verifica de qué reinos vienen estos personajes. Y llegaron a visitar al rey. ¿Este hombre de dónde viene? Ay, viene de Etiopía. ¿Este hombre de dónde viene? Viene de Egipto. ¿Esa comitiva de dónde viene? Viene de la antigua Babilonia, de lo que queda del imperio babilónico. ¿Ese hombre de dónde viene? De lo que queda del imperio asirio. ¿Este hombre de dónde viene? Tanto es así que Herodes no les hizo nada, porque eso era entrar en guerra con esos países. Entonces, la información, bueno, ¿y ustedes por qué vienen aquí? Venimos por el gran rey, el prometido, la estrella. Nos ha guiado hasta aquí, el lucero, la señal. Y esa señal fue dada por los antiguos cautivos que fueron llevados a Siria y a Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, los profetas que fueron allí, Zacarías, Isaías, Jeremías, que advirtieron que iban a ser llevados a esos imperios. Incluso muchos fueron convertidos y creyeron en ese rey. ¿Cuál fue el rey que permitió que volvieran nuevamente los hebreos a su tierra? Ciro, el rey de Persia. ¿Pero por qué? Ay, era buena gente Ciro. No, alguna información le entró. Y pensó él, si en este pueblo se supone que van a ser el Salvador, que se devuelvan a su pueblo. ¡Qué miedo! Incluso esos otros reyes dijeron, si los sabios tienen razón, porque hubieron aquí algunos que dejaron marca, como Daniel, como muchos otros que estuvieron allí, si estos hombres que ayudaron a estos reinos tienen razón, tenemos que estar con ese rey. Vamos a enviar oro, mirra e incienso, que ya hay una predicación que yo hice el año pasado de qué simbolizaba esto. Y cuando usted mira esto, era tanta la influencia de aquellos hombres que estuvieron en esos reinos, que fueron esclavos de allí, que incluso mandaron a sus comitivas. Por eso Herodes tuvo tal grado de miedo que dijo, uy no, si ha nacido un rey que ha sido prometido por Dios, y Herodes es un edomita, un usurpador, y es hebreo, me van a derrocar. Tengo que mandar a matar a todos los niños. ¿Ahora entienden un poco más del contexto? Ese era el miedo. Herodes estaba aterrado. Me van a quitar el reino. Y cuando era quitado un rey, o los quito a ellos o me quitan a mí. Entonces, es malinterpretado ese relato porque nosotros creemos que, porque eran reyes magos, porque en ese momento se le llamaban así a los sabios de esas naciones. Claro que practicaran algún tipo de ocultismo, alguna vaina según a sus dioses, sí, pero eran enviados porque reconocían esos reyes que había alguien que iba a ser la solución al pecado. Entonces sí sabían. Y el mismo ángel avisó a estos magos y les dijo, váyanse por este lado, les convido, les dijo esto. O sea, definitivamente cuando usted mire esta historia, usted se va a dar cuenta de que Herodes tenía de qué preocuparse. Pero en realidad fue rey el Señor Jesús para solucionar el hambre y la necesidad y lo que el pueblo necesitaba en ese momento. No. Pero en las iglesias se predica eso. El Señor te viene a solucionar la vida. Te va a dar carro, casa y beca. Te va a dar esto, te va a dar aquello. Usted va a terminar persiguiendo a su Salvador y toda aquella persona que le trate de enseñar a usted lo correcto. ¿Por qué? Porque usted en su sabiduría, usted se ha hecho una imagen de Dios. Y si Dios a usted no le soluciona eso que usted quiere, usted va a echarle la culpa a Dios de su desgracia. Pero para Dios es bueno el sufrimiento. Él prometió estar con nosotros y vencer al mundo y que Él nos proveería, nos sustentaría, nos daría la forma, sabiduría de hacer riquezas. No a todos se les es dado el dinero. Eso le tiene que entrar a los creyentes en la actualidad. Algunos creyentes
Dios los ha puesto para hacer columnas financieras, pero a otros no. Y con eso pues usted tiene que estar conforme. Porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. No ha salido la palabra de su boca cuando Dios ya sabe de qué usted tiene necesidad. Tengo necesidad de ser rico. El Señor le dice, no. Le voy a proveer y le voy a dar sabiduría. Y si usted lee mi palabra, usted va a ser aún más sabio para poder administrar lo poco que yo a usted le dé. Y eso poco va a ser mucho. Pero si usted vive envidiando, sobre todo en estas Navidades, mire que esto es un mensaje que doy antes del 24 de diciembre. Está Papá Noel que ha reemplazado al Señor Jesús en su figura. No es que usted si tiene un Papá Noel lo vaya a quemar y, mejor dicho, no, es que usted tiene que exaltar en estos tiempos a Jesús, porque un ídolo nada es. Es una imagen que Coca-Cola ha producido y una cantidad de cosas, ya he subido yo videos acerca de eso. Es necesario que usted vea a Jesús. El consumismo en estas épocas es algo desbordado, o sea, definitivamente usted en estas épocas está descontrolado por hacer compras por una cosa, y eso funciona, sirve en la economía, ¿sí o no? ¿A quién no le funciona la Navidad? El tema es que el centro jamás va a ser la riqueza en estas fechas. Usted tiene una riqueza que muchas personas desearían tener. Si usted tiene su familia con salud y la tiene allí, usted tiene una riqueza enorme. Sea feliz. Pero es que no tengo la nevera que se compró el vecino, no tengo el carro que se compró el vecino, no tengo la moto, no tengo el televisor, no tengo aquello. Usted tiene muchas veces lo que su vecino desearía. Posiblemente usted tiene mejor salud. Y ya uno entra a una edad, yo voy para 40 años, en donde uno ya contempla que la salud es una riqueza enorme. Yo se los digo yo porque después de 6 operaciones, para mí la salud es una riqueza enorme. Hasta a veces le pido más salud que inclusive dinero a Dios. ¿Por qué no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos para con Dios? Dios nos ha sustentado y nos ha dado en sobremanera. En estas fechas, se los pido por favor, a aquellos creyentes que han sido nacidos de nuevo, que creen en Jesús, que se comporten como creyentes, que aprendan a llevar el testimonio de Cristo con autocontrol, dominio propio, porque tienen amor, bondad, gozo en el corazón, templanza, ¿no? O sea, de verdad, seamos el ejemplo de un Dios que nos ha dado a nosotros luz y que nos ha revelado la maravilla del Evangelio. No por que nosotros seamos alguien demasiado importante ni tengamos demasiado conocimiento. A lo contrario, yo le invito a usted a algo que a mí me ha funcionado es creer que no sé nada para que Dios me enseñe. El problema es creernos algo que no somos. ¿Amén? Entonces espero que estas Navidades las pasen muy chévere, que la pasen rico, delicioso, disfruten con su familia, comas en un buen pedazo de pavo. Si tienen un árbol que esa vaina no es nada, sino un simple adorno, gócese eso con su familia. O sea, pásela bueno, ¿sí? Pásela bueno. Coman buñuelos, natillas, pero si usted es diabético, pues bájele. O sea, entienda, no se jarte Coca-Cola, no se ponga a jartar como Yegua Soledad y verá que le va a ir muy bien en estas épocas. Bueno, si le ha gustado nuestro contenido, por favor comparta este mensaje. Mire que con esto nos ayuda un montón. Les invitamos a que usted le dé like, comparta, suscríbase y active la campanita. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.